Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Bien. Muy bien, doña Elda está aquí, despierta, lista. Qué bien, qué bueno, qué alegría. Y el saber que el Señor está aquí. Amén. Bueno, estuvo aquí antes de que nosotros llegáramos hoy. Imagínense, Él estaba aquí esperándolo, ya estaba haciendo así. Ok. ¿Estás? No, Él no estaba así, Él estaba con nosotros también. Donde quiera que estemos. Déjame quitar esto porque imagínense, un peso y no puedo moverme. Y déjame prender aquí el micrófono. Aló. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Son cosas que debía haber hecho antes, pero bueno, así es esto en vivo, aunque grabado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12 y vamos a leer los versículos 21 al 25. Éxodo 12, 21 al 25. Y entonces cuando lo tengamos nos ponemos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuesto. Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, me dio un asunto y me voy a ya. Ese se queda ahí. Muy bien. Vamos a leer Éxodo 12, 21 al 25. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas en este día. Señor, hay muchas cosas que están ocurriendo alrededor nuestro, aquí mismo en España y alrededor del mundo. Cosas que yo sé que tú ya sabías. Nada te coge por sorpresa. Pero Señor, para nosotros, a pesar de que sí están habladas de esas cosas en tu palabra, es difícil verlas, Señor. Pero te pedimos que seas tú dándonos la fortaleza que necesitamos cada día. Gracias por tu amor y gracias por esta palabra en esta mañana. Háblanos y ayúdanos a cambiar para parecernos más y más a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y bueno, hermanos, se nos acerca la celebración de la Pascua, o el Pesaj hebreo. ¿O no lo sabían? O estaban pensando, vamos a esperar un año, a ver si el año que viene, ¿verdad? No, claro que no. Es una celebración de las 7 fiestas solemnes bíblicas que encontramos descritas en 4 de los 5 libros de Moisés. Y por supuesto estamos hablando, no es que vamos a buscarlos todos, pero Éxodo 23 y Éxodo 34, Levítico 23, Números 28 y 29 y en el discurso de Moisés en Deuteronomio 16. Solamente para que sepan dónde pueden encontrar estas celebraciones descritas en la palabra de Dios y específicamente dentro de los 5 libros de Moisés. Lo interesante es que en estos días vi un video. Pastor, ¿qué haces viendo videos en el YouTube? Sí, es que tengo que estar ahí pendiente de lo que está ocurriendo por ahí. Y vi que le habían preguntado a algunos raperos cristianos. Ojo, no hay nada en contra de los raperos cristianos, ¿verdad? Pero lo interesante es que le preguntaron algo a los raperos. No era de cuántos años llevaban en el evangelio,
cuánta Biblia habían leído. No, le preguntaron, ¿qué es el Pentateuco? Ahí es cuando tú ves un rapero que se calla. Dejó de rapear. Excepto uno. Bueno, habían dos que sí sabían lo que era el Pentateuco. Uno es un muchacho redimido. Y él dijo, Pentateuco, o sea, como, claro, son los 5 libros de Moisés. O sea, muy bien. Y había otro que ni me acuerdo el nombre. Pero lo interesante es que muchos no sabían qué era el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Ustedes saben? Los 5 libros de la Biblia. Exacto, los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Y el detalle es, hermanos, que también se conoce como la Torá. No es la atorada, ni la Tora, sino la Torá, o sea, los 5 libros de la ley. ¿Ok? Perfecto, entonces, lo interesante es que en esas fiestas solemnes, la conocemos como la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las semanas o Pentecostés, las trompetas, día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Esas son las 7 fiestas solemnes bíblicas que encontramos en la palabra. Pero pastor, acabamos de celebrar el martes pasado la fiesta de Purim o la salvación de Jehová para la diáspora que encontramos en el libro bíblico de Esther. Sí, esa es otra fiesta, pero no era de las fiestas originales implementadas por Dios en los primeros 5 libros de la ley. No, aquella es una de las fiestas, porque hay varias, que reconocen la intervención divina en la historia bíblica del pueblo de Jehová. Y también tienen los ayunos, conmemorando los momentos más tristes, especialmente en las 2 ocasiones que fue destruido el templo, ¿verdad? Donde sufrieron sus derrotas. ¿Pero por qué sufrieron las derrotas? Porque habían desobedecido al Creador. Y no es porque el Señor no les avisó y no les avisó. No, llevaba siglos avisándoles. Y aún encontramos esos avisos aún dentro de los 5 libros de la ley. Entonces, para que entendamos, o sea, no es que esto me salió así de sorpresa. No, el Señor nos avisa, ¿o no? Cuando estábamos en el cole, y algunos todavía están, lo interesante es que el profesor les dice, tal y tal día tendremos examen. Y uno, ya sé que el examen será dentro de, ¿qué? 4 semanas. 3 semanas. 2 semanas. 1 semana. Le faltan 5 horas para llegar a clase. Debo estudiar para el examen, ¿verdad? No voy a mirar a nadie, No, y lo interesante es que después decimos, ¿cómo fue que saqué un 3.5 en el examen? No lo entiendo. Y eso que me copié del compañero. ¿Qué? ¿Te copiaste? No se debe copiar, hermano. Y cuidado, a lo mejor el de al lado es más bruto que tú. A pesar de que anda con lentes y con 5 plumas aquí, qué sé yo, y 5 calculadoras, y tiene pinta de... pero no sabe nada. No lo digo de experiencia. Bueno, sí, tengo que ser sincero que hubo esos momentos en mi vida que sí no hice lo que debía haber hecho. Y le pido perdón al Señor y a todos ustedes. ¿Ok? Pero el detalle es que eso es robar, eso es mentir. Y eso no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y ojo, sacaste el 3.2 o 3.5 porque tampoco estudiaste como debiste. ¿Verdad? Es que había muchas preguntas capciosas, así, con muchas,
de banana, ¿cómo es? Con muchas cáscaras de banana y eso, que ponían así, unas preguntas así como ¿cuántos animales entraron en el arca de Moisés? Y yo puse todos. ¡No! ¡Bruto! No, el detalle es que no era el de Moisés, era el de Noé. Ay. Entonces, bueno. ¿A quién copiaste? Ay, ¿de quién copiaste? Eso me lo dijo Miguel, ¿sabe? El diácono, imagínense. Entonces, no, pero el detalle es eso, o sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner nuestra mente en el asunto, tenemos que trabajar, ¿verdad? No quedarnos... Y de igual manera, cuando el Señor nos avisa, mira, si tú haces X o Y, estas son las consecuencias. Y después te llegan las consecuencias y ahí empiezas a llorar. Entonces, quiero que sepan que le daré una pausa por algunos domingos a nuestra mirada a los profetas Elías, que era el hombre de acción, y Eliseo, que yo lo voy a llamar el espía. Ok, entonces ya sabemos que Elías y Eliseo, o sea, todavía lo tenemos en la mira, pero hay algo que ha estado ocurriendo y para prepararnos para Pascua y para estas fiestas que comienzan en la Biblia y todo eso, me han impactado ciertos temas de carácter urgente. Y no solamente en lo que está pasando en esta nación, en España, y también lo que está pasando en el mundo, pero aún más crítico, cómo todo eso afecta a nuestra congregación. Y dirán, pastor, nadie sabe que existimos. Sí, ¿cuánto están conectados al asunto este de YouTube? Unas 50 personas. 50, ok, bueno, o sea, wow, estamos llegando. Ok, entonces, pero lo interesante es, quiero usar a las fiestas bíblicas como referencia clave para la reflexión en nuestras propias vidas. Y estas fiestas nos describen el ministerio completo de Yeshua el Salvador o el Mesías, tanto en su primera venida y aún más en su segunda venida. Y Él es nuestra única esperanza. No hay otro, no hay otra, ¿verdad? Y he puesto como título a esta predicación y posiblemente la que viene también, cuando creemos la mentira. Pastor, ¿cómo vamos a creer la mentira? Bueno, ¿por qué pongo ese título? Porque para poder celebrar la Pascua, se tiene que sacar toda la levadura de la casa y destruirla en el fuego. Y para esto tenemos que leer los primeros versículos de la primera Pascua que celebraron los hebreos en Egipto. ¿Okay? Y ojo, no estoy diciendo de que, ahora el pastor va a tener que sacar todos los donuts que tiene en la casa y todo el pan con levadura. No, a eso no es lo que me estoy refiriendo, para que entiendan. O sea, esos son lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel y ellos tienen que hacerlo, o sea, de esa manera. Yo no estoy diciendo que tenemos que hacerlo. Si quieres hacerlo, bueno, muy bien, hazlo. Pero lo interesante es que hay algo aún más importante que sacar levadura de la casa, literalmente, porque el detalle es que nosotros llevamos otra levadura y es más dañina que aún la levadura física, y eso es dañino. Pero la levadura que nos afecta a nosotros, que nos daña a nosotros, tiene consecuencias eternas. Entonces, vamos a ir a buscar en Éxodo 12. Éxodo 12, vamos a leer los primeros versículos, los versículos 1 al 6. Éxodo 12, 1 al 6.
Dice el versículo 1 de Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y claro, no está hablando ni de marzo ni de abril, no. Está hablando del mes de Abib. ¿Okay? Dice el 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Recuerden esos detalles porque son muy importantes. Hay que escoger un cordero, ¿ok? ¿Lo tenemos? ¿Y para qué día? El día 10, ¿ok? 10 de Abib. O sea, no es el 10 de marzo, no. 10 de Abib, o sea, en el calendario hebreo. Y Jehová sigue dando las instrucciones acerca de este cordero, versículo 4, más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y sabemos que si esto fuese el caso de Miguel, él comería solo. No, estoy echando broma, no. Pero lo interesante es que dice que el animal será sin defecto, macho de 1 año, ¿okay? Un ternasco. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, o sea, cualquiera de los dos, no hay ningún problema, no, pero no puede ser un chivo viejo, ¿ok? Pero ahí dice de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, del 10 hasta el 14. ¿Cuántos días son esos? 4, ¿verdad? 10, 11, es que necesito ayuda, 12, 13, 5 días. Interesante. Ok. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, acordamos que se mide el tiempo bíblico de tarde a tarde. ¿Ok? En la caída del sol a la caída del sol. Por eso dice las 2 tardes. ¿Estamos entendiendo? O sea, no comienza por la mañana, comienza por la tarde. Entonces, hasta ahora tenemos, ¿qué cosa? O sea, en cuanto a detalles para recordar, si quieren anotarlo, está bien. Tenemos el escoger un cordero, tiene que ser macho sin defecto, ¿verdad? De 1 año. ¿De las ovejas o de las cabras? Ajá. Se hará por familia o por conjunto de familias, ¿verdad? Dependiendo del comer de cada persona. Si comen como Valeria, entonces puede haber 20 niños, ¿verdad? Pero lo interesante es que vemos que tiene que ver con el comer de cada persona. Y se escogerá tal cordero el día 10 hasta el día 14 del mes de Abib. O más tarde fue conocido como el mes de Nisan, no estoy hablando del coche, o Nisan del calendario hebreo. Y luego se inmolarán los corderos escogidos de toda la congregación entre las 2 tardes del día 14. Y entonces, este año, estoy hablando ahora, nosotros, este año, la Pascua es más o menos entre el 5 y 6 de abril. ¿Ok? Para que vayan pensándolo. 5 y 6 de abril. Seguimos leyendo Éxodo 12, 7 al 14. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, el dintel es la parte de arriba, ¿verdad? Y los 2 postes son los que mantienen la puerta estable, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Para todos los que tenemos hambre, porque ya tengo hambre, me está bajando el azúcar a millón. Y al leer esto, a mí me entra aún más hambre.
Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. O sea, como el hermanito que empezó en un ayuno, imagínense, de 3 días, empezó a decir: ay Señor, tú eres el pan de vida. Ay Señor, tú eres el pan. Ay, ya. Porque imagínense, empezó a hablar de tú eres el Cordero de Dios que fue inmolado. Eres olor fragante, y uno empieza a pensar en las parrilladas y en todo ese... No, wow. Y claro, le entra el hambre a cualquiera cuando debe estar ayunando, pero bueno, que el Señor sea el que nos fortalezca, amén. Entonces, hermanos, nosotros celebramos esta fiesta porque nos recuerda lo que hizo Jehová para el pueblo de Israel en Egipto, y luego lo que hizo para toda la humanidad, como lo describen los evangelios en la última cena de Pascua que celebró Yeshua con sus discípulos en el aposento alto. Y claro, estaba ahí, ¿quién era? Miguel Ángel o Leonardo da Vinci pintando el cuadro, ¿verdad? Y dijo: todos detrás de esa mesa. No estaban ahí, claro que no. Entonces, no fue así, para nada. Lo interesante es que sí, o sea, sí disfrutaron de esa Pascua, algo bien importante. Y lo encontramos descrito en los 4 evangelios. Es algo sumamente importante. Y en esa primera Pascua recibieron estas instrucciones. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él, ¿qué? Cruda. Ni cocida en agua, sino que asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, ¿qué vas a hacer? Lo quemaréis en el fuego. O sea, tiene que estar totalmente destruido. O sea, lo que uno no llegó a comer. O sea, no puedes dejar ahí las sobras. Todo tiene que ser destruido. Todo tenía que ser consumido. Lo que no comieron se tenía que quemar. Pero espérate, pastor, no estoy entendiendo nada. Ok, no estás entendiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en el libro de Génesis, Dios escoge a un señor llamado Abraham y su esposa Sara, que serían los primeros patriarcas del pueblo de Israel. Jehová Dios hizo un pacto con Abraham, luego con su hijo Isaac y también con el nieto Jacob, de cuidarlos, y que de ellos nacerían no solamente la nación de Israel, pero también el Salvador que bendeciría al mundo. ¿Estamos entendiendo por dónde? O sea, por si acaso no estás entendiendo qué es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Y les leeré algo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, más bien a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le sigue dando las instrucciones a Moisés. O sea, el detalle es que ya Dios ya le había dicho a Abraham que su pueblo, su descendencia, iba a estar en esclavitud por 400 años. Ya lo sabían. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué dijo Abraham? Ay, como yo no voy a estar ahí, me da igual. No, o sea, claro, le dolió. Me imagino que le hubiese dolido. Pero dijo: Señor, todo está en tus manos. Yo confío en lo que tú tienes para mi pueblo. Y eso que él estaba casado con una mujer estéril. Ya estaba, o sea, creía en el Señor, tenía fe en él, de que le iban a hacer pueblo. Amén. No oren eso por Mercedes y por mí, por favor. ¿Ok? Ya tenemos suficiente pueblo, gloria a Dios. Pero Dios le sigue dando las instrucciones a Moisés ahí en Éxodo 12, versículo 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis como. Ay, gracias a Dios yo no estaba ahí, porque yo no hubiese comido nada, porque me toma tanto tiempo comer un bocado. Imagínense, ya todo el mundo ya habrían quemado todo y yo ahí con las hierbas amargas, ahí comiendo, ¿cómo es que se llama eso? El wasabi, ¿verdad? Entonces, Dios, el detalle es que comieréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pascua significa que salta sobre de, ¿verdad? Que salta para acá, salta para allá. O sea, Dios iba a salvar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y lo haría por quitarle la vida a todo primogénito de hombre y animal en Egipto. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién iba a pasar? ¿Quién? El heridor, ¿no? Mira lo que dice, pues yo pasaré. Jehová mismo. ¿Quién es el que tiene el control sobre la vida y sobre la muerte? Jehová. Y entonces, no era el hombrecito de la cripta, no. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea que no es como te lo pintan en la película de los 10 mandamientos. Entonces nos damos cuenta de que es Dios mismo quien ejecutará el juicio contra Egipto y la salvación para Israel. ¿Notaron que Él ejecutaría sus juicios en todos los dioses de Egipto? ¿Y cuántos dioses tenían? Montones, ¿verdad? Y había un montonal de dioses que servían los egipcios y lamentablemente algunos hebreos. Ellos también adoraban esos dioses. Y el requisito necesario para ser salvado de la muerte del primogénito lo encontramos en el versículo 13. Y la sangre, ¿qué? La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré, o sea, Pascua, o sea, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Estamos entendiendo por dónde van los tiros aquí? Solamente aquellas casas que tenían sus puertas pintadas con la sangre del cordero sacrificado serían excluidas de la muerte de los primogénitos. Y entonces, para pintar el dintel y para pintar los postes, ¿qué es la forma más fácil de hacerlo? Bueno, dejar que la puerta esté ahí, pintarla de arriba y a los lados. Si lo hicieron así, no sé, pero es más fácil, ¿no? Que tratar de, no sé si se ve, pero ya ahí está todo pintado. Y así fue aquella primera fiesta de Pascua. Esto podría salvar a cualquier casa que cumpliera con todos los requisitos de la Pascua. Podría salvar aún a las casas egipcias y a las casas de otras naciones representadas ahí. Pero tenían que seguir lo que estaba puesto. ¿Estamos entendiendo? No es que pintaran las puertas y por dentro estaban jugando PlayStation o haciendo cualquier otra cosa. No, tenían que seguir lo que estaba puesto ahí. ¿Estamos entendiendo? Ok.
Entonces así fue la primera Pascua y el pueblo tenía que recordarla, el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante que vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y sabemos que en la Biblia no fue así. En el Antiguo Testamento por muchos años y siglos el pueblo como tal no lo hizo. Aún durante los tiempos de los reyes. Algunos reyes sí lo pudieron hacer. Ezequías y también Josías y entre otros, ¿verdad? Pero lamentablemente, me imagino que ciertos individuos en sus casas sí lo seguían celebrando, pero no fue algo nacional en ese sentido. Entonces, el pueblo de Israel tenía que celebrar la fiesta de Pascua cada año para siempre. Y muchas de las costumbres que se ven en aquella celebración representan al Salvador en su primera y en su segunda venida, de lo que hablaremos en breve. Resumiendo lo que hemos leído hasta ahora, retomamos lo que leímos al principio en Éxodo 12, 21 al 25. Y Moisés, Éxodo 12, no sé si todavía están conmigo o ya están durmiendo. Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tenían que tomar el 10 de Aviv, ¿a qué? A un cordero que macho, sin defectos, de un año, de las ovejas o de las cabras. Y luego el día 14 del mes tenían que sacrificar aquel cordero. Y claro, tú le preguntas a un hebreo hoy día, y claro, ellos te lo dicen. No, lo que tenían que hacer es que tener el cordero dentro de la casa, como si fuese una mascota. Y que los niños hasta lo nombraran y todo, y jugaran con él, y fuese, entre comillas, parte de la familia. Claro, un poco difícil, pero, y después el día 14 matarlo. Después de que todo el mundo se haya encariñado. Wow. Y por favor no llaman al cordero Nerón. Bueno, entonces, pero lo interesante es que vemos que era algo que se hacía todos los años. ¿Ok? Entonces, seguimos el versículo de Éxodo 12, 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, o sea, en un bol, perfecto español, en un bol, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No podrían salir después a comprar pan. Primero, no podían comprar pan, porque ahí está levadura y todo lo demás. Entonces, tenían que tener todo listo. Dice, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, el versículo 23, porque Jehová, ¿quién? Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Ahí lo dice. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Qué interesante. Que te está diciendo de que él mismo, o sea, se va a encargar de herir. ¿Verdad? No es otra persona. El heridor en vuestras casas para herir. Y lo interesante es que dice que el versículo 23, nuevamente, porque Jehová pasará hiriendo ¿a quiénes? A los egipcios. Y si alguien del pueblo de Israel no tenía la sangre puesta en el dintel y en los postes y no estaba celebrando la Pascua ni nada de eso, sería considerado ¿qué? Un egipcio. Moriría el primogénito. ¿Entienden? O sea que
Todos somos seres humanos, ¿verdad? Y como estábamos hablando ayer entre los caballeros que decíamos, ay, ¿cómo dicen ahí que todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y el detalle es, básicamente, si lo vemos hoy día, y Dios fue por todo el pueblo de las criaturas de Dios. Y los que eran hijos, claro, porque tenían la sangre puesta, ya, ellos podían vivir tranquilamente, serían salvos, pero entonces tenían que aplicar la sangre del animal sacrificado sobre el dintel y los dos postes de la casa y al mismo tiempo comer el cordero con hierbas amargas, entre otros elementos significativos para aquella cena, incluyendo el pan sin levadura. No hemos hablado de eso todavía, ¿verdad? De la misma manera tenían que recordar la manera que Dios los libró de la esclavitud en Egipto. El versículo 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre, ¿verdad? Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Entonces sabemos que la tierra donde vive el pueblo de Israel ¿es porque Israel se lo merece? No, porque es tierra de Dios y Dios se lo prometió. ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahora para que esté claro. Entonces, esta celebración se hacía en los días cuando Jesús vivió entre nosotros como un ser humano en la tierra. Y esto nos trae a la fiesta de los panes sin levadura. Al fin. Esto es solamente la introducción. Ok. Los panes sin levadura que se celebran por ¿cuántos días? 7. 7 días, ¿verdad? Comenzando aquel día de la Pascua. Vamos a leer Éxodo 12:15. 12:15. Yo sé que estoy dando mucha vuelta por Éxodo 12, pero es para que podamos ver la importancia de esto. Éxodo 2, porque es la primera Pascua. Éxodo 12:15. 15. 7 días comeréis panes sin levadura. No dice que comeréis panes sin chocolate o panes sin... No, sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Y ahí es donde tenían que sacar toda la levadura de la casa, toda. Que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será que cortado de Israel. O sea, para el pastor 0 donos. Por supuesto, esto se trata de la levadura física. ¿Okay? Estamos hablando de levadura en pan y todo ese asunto. Que hacen crecer el pan y otros productos de las harinas. Pero para nosotros en el Shaddai no nos ponemos a sacar la levadura de nuestras casas literalmente. Si lo quieres hacer, adelante. Pero no es porque es parte de la costumbre ni nada de eso. Pero hay algo que nos afecta más como creyentes en Jesús, el Mesías. Es la condición espiritual de nuestras mentes y nuestros corazones. La levadura en hebreo es hametz. Hametz, todo el mundo, hametz. Aunque sea para despertarte, hametz, ¿verdad? Y la levadura es un hongo que hace crecer la masa por medio de la descomposición. Si nosotros en realidad viéramos de una manera microscópica de lo que está pasando entre la levadura y la harina y todo eso, lo que está pasando, yo creo que ya no comeríamos más pan, ¿verdad? Bueno, ya se nos olvidaría y comeríamos con toda tranquilidad, ¿verdad? Pero es interesante notar que esta palabra hebrea hametz, otra vez, hametz, usada para la levadura, el crecimiento por medio de la descomposición o leudado, leudarse, significa
también llenarse de amargura. ¿Cuántas veces no he escuchado a un peruano que me diga, me amargo? Y claro, cada vez me están mirando a mí. Entonces, no estoy hablando de la congregación. Pero lo interesante es así. O sea, la amargura. Y también es representado por el color rojo. ¿Cuántos no han dicho, yo veo rojo? Yo nunca he visto rojo. Bueno, claro, cuando alguien lleva así con la hermana una blusa roja, sí, yo veo eso, pero no es que me pongo tan barrado que veo rojo. Ahora, claro, si me cambian la gafa y me lo ponen rojo, ya, ahí, ¿qué voy a hacer? Pero nunca he visto eso, ni quiero verlo rojo. Y claro, se identifica esta palabra hametz con un hombre violento. Déjame, no lo puse aquí, pero creo que está en Salmo. Mantengan algo en Éxodo, pero creo que está en el Salmo 71, si mal no recuerdo. Si no, bueno, entonces seguiremos sin buscarlo. Pero Salmo 71, versículo 4. Salmo 71, versículo 4 dice, y lo interesante es que usa la palabra hametz ahí. Dice, Dios mío. Y claro, este es un salmo de David. Dios mío, líbrame de la mano del impío. ¿Okay? Y después dice, de la mano del perverso y hametz, violento. Interesante, ¿no? Interesante, o sea, vemos que hametz no es solamente de que se leuda, o sea, es levadura y todo ese asunto, pero también habla de la condición humana. Y leemos en el versículo 15, aquí nuevamente en Éxodo 12, que la persona que no obedece en sacar toda la levadura de su casa y no obedece en comer panes sin levadura por 7 días, ¿qué le pasará? Será cortado de Israel. En algunos casos fueron castigados con ser desterrados. Y en otros casos fueron castigados con la pena de muerte. Y tú dices, ¿solo por no comer pan sin levadura? ¿O solo porque no sacó toda la levadura? Bueno, el detalle es que es obediencia. El Señor te ha cuidado, el Señor te ha... O sea, ¿qué nos cuesta seguir lo que el Señor nos dice? ¿Sí? Y es que está desobedeciendo lo que Dios ha puesto para que se lleve a pie de la letra como un símbolo. Ojo, es solamente un símbolo de total purificación. Y hay una razón poderosa. Seguimos leyendo Éxodo 12:16. El primer día habrá santa convocación. O sea que se reunirán para alabar a Dios como un solo pueblo. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. O sea que se reunirán de nuevo el pueblo para alabar a Dios juntos. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, el primer día de la fiesta habrá una santa convocación. De igual manera el séptimo día, lo acabamos de leer. Y esto significa que se reunirá todo el pueblo de Dios para adorarlo, ¿verdad? Como un solo hombre, juntos. Juntos. Porque en esos días todos tenían que estar juntos, porque esa era una de las fiestas que se reunía todo el pueblo claro, ya después, ya cuando estaban en la tierra, en Jerusalén. Será una de 3 fiestas que tenían que estar ahí. Ahora bien, vemos que de igual manera nosotros, aquí, hacemos santa convocación aquí al reunirnos juntos para alabar a Jehová y exponernos a su palabra. Amén. Yo sé que yo no me paro ahí al frente y empiezo a tocar el shofar y
para hacer santa convocación y todo. No, pero esto es lo que estamos haciendo. Y si quieres ponerle una cara de a la gente, tú le dices, tranquilo, voy a la santa convocación. Voy para el culto. Pero, no tienen que decirlo, pero eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y el escritor de Hebreos nos anima diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es aquel día? Bueno, se nos acerca ese último día cuando el Señor va a aparecer. Hermanos, aquel día se acerca. Volvamos a Éxodo 12, 17 al 20. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis, el versículo 18, los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, más específico no puede ser. Cuando ya llega el 14, ya sabes que desde el 14 al 21, puro pan sin levadura. ¿Ok? 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, mira bien, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, una persona que no entiende las reglas de Jehová diría, ¡ay, qué extremo! ¿Verdad? Y claro, no me interesa. Y no lo culpo, o sea, si yo pienso así como el mundo, tampoco me interesaría. Si quiero permanecer en el mundo y, bueno, como dicen por ahí, que me lleve pateco. Pero mirando a la palabra Hametz, vamos de nuevo a Hametz, ¿ok? Para despertarnos nuevamente. Hametz. Déjame decirle que esa palabra no es asociado con nada bueno. En el sentido espiritual, no es muy lejos a lo que significa la palabra jamás. No estoy hablando de la palabra en español, jamás, ¿okay? Sino en hebreo, jamás. Hametz y jamás son primos. ¿Ok? En ese sentido. Son primos. Porque tienen la misma raíz de la palabra y todo lo demás. Pero la palabra jamás significa violencia. Y claro, de una forma microscópica, cuando uno está haciendo pan con levadura, hay esa violencia que está ocurriendo adentro, y eso es porque se puede esponjar el pan y todo ese asunto. Y claro, y si le echa un poquito de fuego, también se pone aún más violento, se pone rojo nuevamente. Entonces, jamás significa violencia, o mal, o daño, o ganancia injusta. Le voy a dar todas las definiciones de jamás. Afrenta, agravio, crueldad, daño, desnudar. Y claro, cuando está hablando de desnudar, está hablando de violación. Falso, forjar contra, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, malo, malvado, rapiña, robo, violencia, violenta. Entonces, hermanos, cuando vas a decir, voy a salir a practicar jamás, por favor, no.
Jamás. No, pero hermanos, eso es lo que está ocurriendo. Ustedes podrán ver por dónde van con la conclusión de esta palabra jamás, ¿verdad? No es asociado con algo que edifica, sino que destruye cualquier intento de estrechar lazos de amor en la congregación. Si esto es lo que se está viviendo, el jamás o el hametz, la levadura, sea por chisme, por lo que sea, me da igual lo que sea, eso daña a los hermanos, nos daña a todos. Y tenemos que deshacernos de la levadura que llevamos en nuestras vidas. Y aquellas cosas que no nos edifican, como buenos hijos del Señor y soldados de la fe que es en Jesús. Les leeré otro pasaje de Hebreos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso por supuesto es Hebreos 12. Y corramos con macrosumía, paciencia, ¿se acuerdan? Paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Juan Pablo. No, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él vino a ser aquel cordero inmolado por cada uno de nosotros, para que la muerte y la muerte segunda pasara sobre nosotros. Ya no tenemos que tener ese temor. Si nosotros nos identificamos y ponemos su sangre en nuestro corazón, en nuestras vidas, no literalmente que vamos a salir y matar un cordero y echarnos sangre por encima, eso no es, sino de lo que el Señor Jesús hizo ya por nosotros una vez y para siempre. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y un día muy pronto volverá por su iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de el hametz que está en nuestras vidas para poder vivir conforme a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Él no quiere la violencia, Él no quiere nada de esa porquería que yo hablé hace unos segundos. No quiere eso. Pero estamos rodeados de eso, hermanos. Y se pondrá peor. Y hablaremos un poco más de esto la semana que viene. Hablaremos un poquito más del hametz y cómo podemos ya deshacernos del hametz en nuestras vidas. Para jamás tener jamás. Okay. Entonces, con eso en mente, vamos a orar dándole las gracias al Señor por lo que Él hizo y hace por cada uno de nosotros. Pero también examinémonos a ver si en realidad, estamos ya sacando del todo el hametz, la levadura que llevamos en nuestras vidas. Solo Él lo puede quitar. Solo Él. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y gracias porque es en ti, solamente en ti, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías, el ungido de Dios, Cristo Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Moriste, te entregaste totalmente, derramaste hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Me acuerdo
de vagos y maleantes y pecadores y todo, incluyéndome a mí, el primero. Señor, gracias, porque también tú nos has perdonado, pero también venimos ante ti arrepintiéndonos de todo aquello que no edifica en nuestras vidas, y eso significa que no volveremos a hacerlo. Y te pedimos, Señor, que seas tú dándonos la fortaleza para cumplir con lo que tú quieres, y así no tendremos tiempo de pensar en lo que nosotros queremos, Señor. Gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Ayúdanos en esta semana a ser luz tuya donde quiera que vayamos. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nuestros amigos en YouTube, Dios les bendiga. Y hasta la semana que viene, si el rapto no viene antes.